Bien, pues ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro para analizar la actualidad. Damos la bienvenida en esta noche de martes a José Luis Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique García, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal el paso por la gasolinera? Dolido. Escalafríos, Dolido. Hemos ido el viernes ya para aprovechar los 20 céntimos. Palidez, ¿no? Bien, pues una más que nos deja la actualidad, sin duda que sigue pasando por esa crisis de Ucrania. La semana pasada se producía, entonces se decía, tímido acercamiento entre Rusia y Ucrania en unas negociaciones, que si Rusia se iba a retirar de Kiev y de alguna que otra ciudad, tal vez se citaban para seguir hablando, tal vez iba a haber un encuentro entre Putin y Zelensky. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La tensión continúa y de qué manera, con esas imágenes que estamos viendo de la localidad de Bucha, donde la retirada de las tropas rusas pues ha aflorado una auténtica matanza. Vamos a escuchar en primer lugar al presidente de Ucrania referirse a lo que es una auténtica matanza. Того, що наробили ці окупанти на цей час, тільки в одній Бучі відомо про більш ніж 300 убитих і закатованих людей. Ймовірно, перелік жертв буде значно більше, коли буде перевірено все місто. І це тільки одне місто, одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським. Bien, pues unas imágenes dantescas, son dolorosas, pero sí que es verdad que los medios de comunicación, también fotógrafos de diferentes medios, nos están ofreciendo la realidad. En Rusia se ofrece de diferente manera, con otros matices y otras manipulaciones. Qué duras estas imágenes, ¿no? Es la guerra. Es tremendo, pero es que están en guerra. Aquí hay que posicionarse claramente al lado de la víctima. La víctima es Ucrania, independientemente de cualquier otra consideración. Aquí quien está padeciendo sobre todo los rigores de la guerra son los ucranianos y las ucranianas, que van a tener cientos de miles de muertos, van a ver el país arrasado y bueno, pues se tendrán que recomponer de esto. Y esto muestra la guerra con toda la crueldad. Yo sí que es verdad que luego lo que son las imágenes ya hay que tomarlo todo con mucha cautela, porque como están todo el mundo ahora haciendo su guerra mediática también, no sabes hasta dónde, pero vamos, los muertos los han hecho los rusos seguro, porque no van a hacer, pero bueno, es tremendo, se te pone la piel de gallina. De hecho, ha habido unas imágenes que he podido ver del New York Times, que ha comparado unas imágenes de satélite de hace unas semanas donde se veían 3 cuerpos, y ahora son esos mismos 3 cuerpos que han aparecido ya con una imagen más a toma de tierra, son los mismos cuerpos que han aparecido en el mismo lugar, pues ya en otro estado, y es cuando se han retirado las tropas rusas. José Luis, sí. Escalofríos, ¿no?, estas imágenes. Sí. Yo también he estado mirando esas imágenes y hablan de las imágenes satelitales, y en las cuales sobre más o menos el 10 al 15 de marzo es cuando no había nada, y cuando estando las tropas rusas pues ya se ven ciertas sombras de cuerpos. La verdad es que es horroroso, y no te imaginas que en pleno siglo XXI pues todavía el ser humano puede hacer estas atrocidades. Y estoy con Enrique de que la culpa siempre es del agresor, y que de alguna manera nos tenemos que posicionar siempre a favor de las víctimas, que en este caso son los ucranianos. Esas imágenes, yo me imagino que seguiremos viendo imágenes peores, porque ha habido otras ciudades que todavía siguen en poder de Rusia, y que con el eslogan de la desnazificación, pues lo que intentan es cargarse pues a todos aquellos que consideran que son nazis, y para ellos los ucranianos son nazis, ¿no? Y uno se plantea, pero bueno, en un país en el cual además el presidente es judío y todavía se sigue con ese eslogan del nazismo. Está en pleno siglo XXI, no te lo llegas a creer que pueda pasar esto. Bien, pues hablando de víctimas, el presidente ucraniano ha intervenido ante el Congreso de los Diputados, sigue haciendo esa gira internacional buscando apoyos que
en mayor o menor medida los tiene, pero tal vez una reacción mayor, hablando de llevar el mensaje al terreno, al foro, donde hablaba, ha hecho referencia al Guernica y ha comenzado también, pidiendo perdón por el retraso en su intervención, porque ha tenido también otra reunión, otra conferencia con la ONU vía telemática. Como decimos, ha evocado el bombardeo de Guernica para referirse a la destrucción casi total de ciudades como Bucha o como también Mariupol. Vamos a escuchar al presidente Zelensky ante el Congreso de los Diputados. Que el pueblo español, en su totalidad, está con el pueblo ucraniano, que compartimos su dolor y su sufrimiento frente a la agresión ilegal y brutal ordenada por Putin. En Ucrania tenemos amenazado todo lo que se considera como vida de la vida común. Estamos en abril de 2022. Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades, Guernica. Los ejército ruso bloqueó nuestra ciudad Mariupol. Están destruyendo esta ciudad. No hay nada. Se han quedado solo ruinas. 90% de los edificios allí están derrumbados. Y quiero hacer un llamamiento a Putin desde aquí, desde Madrid, para que se siente con seriedad a la mesa de negociación y ponga fin a la guerra. Es un ataque a la razón misma, a nuestra forma de vida y al derecho internacional que tanto ha costado construir. Políticamente seguiremos apoyando, como hasta ahora, las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa. Bien, pues la locución de la presidenta del Congreso, del presidente Sánchez y, como no, del presidente ucraniano, que dicen ha ganado la batalla de la información, lo lleva haciendo desde el principio del conflicto, mostrándose más cercano, estando cerca de los suyos, comunicándose, hablando con unos, con otros, dando algunos discursos importantes, como el que dio ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero claro, la batalla de la información es una cosa y la batalla que se libra sobre el terreno es otra bien diferente, ¿no? Sí, yo en esta guerra, no es que afortunadamente no entiendo de guerras, pero hay muchas cosas que no entiendo. No entiendo cómo se puede dejar una ciudad así o una parte de una ciudad así para luego retirarte. No lo entiendo, porque bueno, entra dentro de la lógica que tú quieres ocupar o tomar una ciudad y entras, sea como sea. Que no tengas que reconstruirla. Claro, no, o aunque la tengas que destruir, porque Berlín se destruyó, pero era para llegar a Berlín y ocuparla y hacerse fuertes allí, no para después destruirla y largarte. Entonces, esto no lo entiendo. Y no entiendo tampoco la estrategia de Ucrania, porque es que cuanto más tarden en llegar a un acuerdo, van a tener que ceder más y más y más y más, cada día más. Es que no lo entiendo. A no ser que la estrategia sea tratar, que es lo que yo me vuelo, tratar de involucrar activamente a la OTAN, que eso sería un desastre. La semana pasada en esas negociaciones venía a decir Zelensky, no vamos a entrar en la OTAN. Pero bueno, eso ya se había dicho, ¿no? Arrancar ese compromiso que arrancó Rusia de Ucrania, de que no iban a entrar en la OTAN, bueno, ya un poco tiene que perder en ese sentido Ucrania, porque estaba, ya dicho, otra cosa es involucrar a otros actores, ¿no? Yo entiendo que si se han retirado es porque no pueden avanzar más. O sea, quizás hemos exaltado en demasía lo que era el poderío ruso y se han demostrado una serie de flaquezas, sobre todo en los suministros, según comentan, que le han posibilitado ir hacia adelante, y tampoco creía que la resistencia ucraniana pues iba a ser tan importante. Con lo cual yo entiendo que Rusia lo que le interesa más es la parte del este, ya que no ha conseguido lo que era derribar al gobierno y poner, me imagino, un gobierno títere. Se centrará en la parte del este, del Donbass, y en conseguir allí pues, que haya una separación de Ucrania. Y entonces ha replegado todas sus fuerzas pues, para conseguir la independencia del Donbass de Ucrania. Y yo entiendo que ese es el razonamiento, pero debido a que no ha podido entrar en Kiev. En los suburbios o ciudades, dormitorios sí, pero en Kiev pues, la resistencia no ha podido vencerla. Y dice, bueno,
pues nos replegamos, pero todas las fuerzas. Hablaba Pedro Sánchez de seguir insistiendo en esas medidas políticas, apoyo económico, también envío de armamento, que desde algunos foros se sigue cuestionando, porque tal vez, como dice Enrique García, tal vez la resistencia de Ucrania igual pues no sea lo más acertado de cara a un futuro, si al final vas a terminar cayendo y perdiendo más efectivos humanos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, hoy se ha conocido que España se suma también a otros países que van a expulsar a diplomáticos, creo que hasta 25. Es una fórmula también para seguir aislando, dando pasos para aislar a Rusia. Sí, es un paso más de la puesta en escena. Al embajador no se le ha echado. ¿No? Entonces, bueno, es pues digamos, escenificar el posicionamiento que está teniendo España, pues un paso más allá, echando a una parte de la delegación diplomática, ¿no? Pero yo digo, mala salida veo a esto, mala salida, porque es que desde hace un mes y medio que empezó la guerra la llevo viendo. Si es que no van a poder con Rusia, ¿no? Salvo que se involucrara la OTAN, que sería un desastre absoluto, porque sería la tercera guerra mundial. Ucrania no va a poder con Rusia. Discrepo de lo de que quieran Es que no ocupar, tiene que poder a Rusia. Que quieran ocupar, discrepo en que quieran ocupar Ucrania, poner un gobierno títere, porque para eso tienen que tener el 50% o más de la población a su favor de Ucrania, y no la tenían. No pueden poner un gobierno títere sin una parte de la población favorable a ellos. Sería un suicidio, vamos. No, lo puedes poner perfectamente, ¿vale? Si has conquistado el país, puedes poner al gobierno que tú quieras. Pero duras 2 meses. No, duras pues lo que la fuerza te permita durar, que puede ser mucho o poco. Pero Ucrania en este sentido tiene a su favor que no es el que está atacando, es el que está resistiendo, ¿eh? Y se resiste mejor en tu territorio que no atacar al del vecino. Con lo cual hay muchas guerras que se han ganado no habiendo perdido o ganado ninguna batalla, como ha pasado en Afganistán. Sí, Ahí sí, están sí. los americanos, han estado los rusos, parece que iban a dominar y no ha sido así. Y aquí puede ocurrir lo mismo, ¿eh? Tanta resistencia no va a conseguir, entiendo yo, que va a ser difícil al final que Rusia consiga doblegar al ejército ucraniano. Lo que creo que va a hacer es centrar todas sus fuerzas en el Donbass, que al principio era lo que más le interesaba, porque ahí sí que tiene un apoyo social importante, pues porque tiene gente prorrusa. Claro. Y se centrará ahí. Es una de las y ahí es condiciones donde que se habló la semana pasada, ¿no? De ir replegándose hacia esa zona, que le dejaran allá. Pero claro, es que viendo estas imágenes como prosigue, después de que se levantan de una mesa de negociaciones sin un alto el fuego y que sigan toda esta carnicería que estamos viendo, es complicado sentarse a negociar con alguien que está destruyendo tu país, ¿no? Sí, pero en todas las guerras nunca... O sea, lo malo de una guerra será cuando se rompen las mesas de negociación, por muy duro que sea. Los negociadores tendrán que tener todo el cuajo que tengan que tener, pero si rompes la negociación ya, ¿qué haces? Aunque solo sea 3 negociadores que estén ahí aguantando y que tengan estómago, es que tiene que haber una mesa abierta. Sí, Supongo yo creo que estas negociaciones, al final, quien tiene la última palabra es Putin. Yo creo que es un mero escenificar, pues que están dialogando para ganarse la opinión pública, pero que internamente la opción que tienen, y hace poco salía un artículo de un periódico estatal, y la opción que tienen al final es la conquista de Ucrania y poner a un gobierno prorruso en Ucrania, con lo cual hasta donde puedan llegar, llegarán. Bien, pues ustedes disculpen por esas imágenes que les hemos ofrecido de Bucha, esa matanza, pero al final las consecuencias de la guerra, ¿no? Como dice Enrique García, y a veces las imágenes hablan más que 1000 palabras. Esperemos no tener que repetir estas imágenes o escenas como estas, que quiere decir que las cosas van por buen camino, que también es complicado. Consecuencias de la guerra en Ucrania, de la crisis, se está notando, como no, desde hace tiempo por una economía que ya venía tocada, que ya venía herida. Lo estamos viendo en nuestro país con la puesta en escena y la implantación del plan de choque del gobierno, que afecta sobre todo al bolsillo de una forma más positiva, con esa bonificación del gasóleo. También hemos conocido esta noche en la entrevista que manteníamos con Ángel Hernández, procurador del Partido Socialista, esa propuesta del PSOE de Castilla y León para
tratar también de mitigar esos efectos sobre la economía del conflicto de Ucrania. ¿Qué os parece? ¿Es suficiente? ¿No? ¿Llega tarde? Enrique. Bueno, suficiente, habrá que ver cómo evoluciona. Ahora mismo lo más urgente era el precio del gasóleo. Lo que parecía que todos teníamos más preocupación, ¿no? Se ha rebajado 20 céntimos del precio de venta al público, es un poco un engañabobos, porque al final ese dinero va a salir del bolsillo de todos, de los impuestos y de los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, es verdad que cuando vas a la gasolinera es menos doloroso. Pagar, en lugar de 90, pagar 80 y 79, que es más o menos la relación que te ahorras, pues es menos doloroso. Luego, por otra parte, las subvenciones también a los transportistas, pues bienvenidas sean también para ellos. Yo no sé si son muchas o son pocas. Me parece que eran unos 500 euros para un pequeño transportista, unos 300 para un taxista, 1.500 para un camionero. Bueno, de todas maneras les va... lo que hablábamos aquí la última vez que estuvimos, yo pienso que el conflicto de los camioneros, con ser la gota que colmó el vaso, no era el precio del gasoil, porque al final, en 3 semanas pagando el gasoil más caro, bueno, pues son 1.000 euros el quebranto que te puede hacer, pero no es como para dejar de trabajar 20 días. El problema de los transportistas venía más allá, que es también otra medida que se ha comprometido el gobierno a llevar a cabo, que es hacer una especie de ley en la que no se pueda trabajar a pérdidas, lo mismo que se ha hecho en el campo, que me parece que es imprescindible. Eso es un compromiso que ha adoptado y lo tienen que hacer, porque no se puede consentir que una persona salga a trabajar. Aprobó esa ley el gobierno y el campo le montó su correspondiente manifestación, ¿eh? Sí, después de aprobarse sí, bueno, sí. Que es lo que reprochaban Claro. del gobierno. Bueno, acabamos de presentar esta ley para que no trabajéis a pérdidas, que era lo que demandaba el sector, el PERTE, el más allá, pero ahí estáis en la Castellana con los tractores. Sí, porque luego una cosa es aprobar la ley y otra es ponerla en práctica. Entonces, saber exactamente cuáles son los costes de una actividad hay que hilar muy fino, ¿vale? Y con los transportistas va a pasar lo mismo, porque es verdad que el fondo del asunto de los transportistas era esas negociaciones que hacen con los que les suministran los portes, que en ese intermedio, en los intermediarios, se quedaba pues gran parte del negocio y ellos prácticamente trabajaban a pérdida. Pero estamos en un libre mercado y entonces siempre que haya una competencia leal y no restringida, pues el precio se podría ajustar. Pero aquí, igual que hay cooperativas de transporte que sí que en ese sentido con sus socios sí que consiguen buenos portes, pero claro, el problema está en los pequeños autónomos que tienen un camión y que están vendidos al que le está ofreciendo todos los días un porte y que o consigue un retorno en condiciones o realmente pues trabaja a pérdidas. Yo creo que más que subvenciones, y fíjate que yo me dedico a eso en mi actividad laboral, yo soy más partidario de rebajar la fiscalidad. Las subvenciones obligan a una burocracia excesiva y se ha demostrado ahora con los 20 céntimos que lo tienen que poner primero las gasolineras y algunas pues ni siquiera han podido abrir porque no podían soportar esa financiación, cuando lo más sencillo y fácil es bajar la fiscalidad. 3 meses, 4 meses, bajas la fiscalidad y es automático. Ya sabemos una cuestión en la que están de acuerdo José Luis y Núñez Feijóo, en bajar la fiscalidad, bajar los impuestos, que es lo que sigue demandando, iba a decir el líder gallego, el líder del Partido Popular. Estoy sorprendido de que las pérdidas que hemos tenido con la huelga del transporte y con la amarre de la flota pesquera son muy superiores a las ayudas que ahora vamos a poner a favor del transporte. Estoy muy sorprendido del lío que se ha montado en nuestro país por la soberbia de no querer adoptar decisiones y también estoy muy sorprendido de que nos hayan convocado a los presidentes autonómicos en la conferencia de La Palma, la conferencia de presidentes, que allí hayamos hecho una declaración institucional donde se dice que vamos a persistir e insistir en bajar los impuestos y que los impuestos en mi país no bajen, ¿no? Pues tiene Núñez Feijóo entre ceja y ceja el acuerdo al que se llegó en La Palma de bajar los impuestos y que no se han bajado esos impuestos. Yo es que, pues por mi manera de pensar, yo no estoy a favor de bajar los impuestos. Además, esta es una batalla que la izquierda no debe perder.
para mantener el estado del bienestar hay que pagar impuestos. Después discutimos si lo que pagamos son justos o injustos. Si tú tienes que pagar más que yo, o él tiene que pagar menos, o quién tiene que pagar. Pero impuestos hay que pagar porque hay que pagar los hospitales, hay que pagar los médicos. ¿Quién te ha dicho que no hay que pagar impuestos? Pero si precisamente a los que les vas a bajar la fiscalidad son los que están pagando los impuestos por los cuales está la sanidad, está la educación y está todo el sistema de la administración funcionando. Te digo, en vez de dar esa limosna de los 20 céntimos que conlleva que la agencia tributaria tiene que ver los litros que consume cada uno, ver cuánto le tiene que dar, o sea, se va a eternizar hasta que cobren los gasolineros, ¿por qué no haces temporalmente una rebaja de la fiscalidad? Y es automático, no hay que hacer ninguna burocracia. La administración de este país es que está colapsada de la burocracia de las ayudas europeas que venían hasta ahora, ya estaba colapsada y se devolvían miles de millones de euros. Y ahora con los fondos Next Generation es imposible que la administración los pueda gestionar, con lo cual se va a devolver otros miles de millones de euros, con lo fácil que es una ley, aunque sea en un ámbito temporal específico, y decir, oye, se baja temporalmente, debido a esto, extraordinariamente, se bajan los impuestos y luego ya se ajustarán. Yo lo veo lo más sencillo y lo más normal. ¿Qué pasa? Que no se quiere porque no es más fácil, sino que es más vendible decir, oye, que es que te estoy dando dinero. No, es que antes te lo he dado yo. Es que eso es lo que no parece que no se ve, que antes has pagado los impuestos, que no te están regalando nada, que te están devolviendo una parte. Va a tener consecuencias porque también llevamos unos cuantos meses con ese descenso del IVA en la factura de la luz. Eso es una rebaja, ¿no? De fiscalidad. Una rebaja de la fiscalidad. Del 21 al 10%. Una medida extraordinaria que anunció Pedro Sánchez. Eso también se va a notar, ¿no? Claro, pero lo que dice José Luis, una rebaja temporal de la fiscalidad, vale, temporal, pero es que lo que dice Feijóo no es eso. Lo que dice, porque el PP está siempre, vamos a bajar impuestos, que luego además no lo cumplen, porque lo suben, porque la luz precisamente la subió del 10 al 21, creo que Mariano Rajoy cuando gobernó. O sea, que es que luego encima no cumplen esa máxima de bajar impuestos. Lo bajan cuando les interesa, y los indirectos, los que pagamos unos dependiendo de los ingresos, pero los que pagamos todos al final los suben. Y el PP lo que quiere es rebajar impuestos, descapitalizar el Estado para que que tenga dinero viva y el que no se muera de asco por ahí, vamos, básicamente. De una manera o de otra, la factura de la luz, ¿cuánto llevamos con el IVA reducido al 10%? Ya unos cuantos meses. Consecuencias económicas para España, en recaudación brutales. Un pico importante de lo que pueden ser los fondos europeos, por ejemplo, ¿no? Que al final todo se nota. Se está trasladando al ámbito laboral, porque la inflación sigue desbocada, 9,8%, datos de este último mes. Claro, ahí está la disputa entre los sindicatos y la patronal. Los sindicatos piden una subida al ritmo del IPC a nivel salarial. La patronal, los empresarios, dicen que ni hablar. Cuidado con inflacionar los salarios o indexarlos a la inflación, porque sabemos que eso tampoco es una solución. No es realista plantear subidas salariales del 10%, plantear subidas salariales y una recuperación de los salarios en un ciclo. Las cláusulas de garantía salarial, que es una manera de que los salarios no sean un elemento más inflacionista. Bien, pues la típica y habitual disputa que tiene que abordarse y tenía que salir, ¿no? Bueno, pero ha estado muy bien Unai Sordo cuando ha dicho que es una insensatez plantear una subida de salario del 10%, porque es una insensatez. Los sindicatos no se posicionan en contra de ir a un plan, al pacto de las rentas. Ahora, en el pacto de las rentas, que se hable de todo, no solamente de contener los salarios, que es lo que parece que al final se está vendiendo, que se hable de fiscalidad, que se hable de planes de futuro, que se hable de contención de salarios, que se hable de limitación de beneficios a determinados sectores, como son las eléctricas o las gasísticas, etcétera. Los sindicatos no están en contra de ese pacto de rentas. José Luis. Claro, hay que ponerse en la posición de todas las partes. La verdad es que es un tema complicado y difícil, porque claro, a un trabajador está perdiendo. Si ahora le aplicas el 2%, o por ejemplo en la administración a los funcionarios que le suben el 2%, si ahora el IPC es casi el 10%, estás perdiendo poder adquisitivo y tu poder de compra.
Con lo cual, yo creo que donde se debe trabajar bastante más es en mayor liberalización de la economía, sobre todo en lo que es el mercado eléctrico, que es el que está presionando la inflación y en gran medida. Sí que esto es algo coyuntural, con lo cual todos, tanto trabajadores, los que somos trabajadores como la patronal, tendremos que poner algo encima de la mesa, porque si no, bueno, pues la inflación se va a disparar y no sé, con el 120% de deuda que tenemos en España, no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Si no, dices liberalizar algunos sectores como las eléctricas, más liberalizados de lo que están todavía. Si es que nos ha llevado a esto precisamente la liberalización de las eléctricas. Está regulado. El sistema eléctrico está totalmente regulado. Pues menos mal, porque si no está... No, porque ahora mismo hay periodos horarios en los cuales no está poniendo el precio el gas, lo está poniendo hasta la hidráulica. Y no te lo llegas a creer. O sea, ¿cómo la hidráulica puede poner un precio de 200 euros el megavatio en el mercado mayorista? Que lo ponga el gas, que sabemos cómo está, y es por el problema de Rusia, lo entendemos, pero la hidráulica, o sea, al final yo creo que, bueno, visto que todo va hacia el gas, pues el resto, en ciertas horas del mercado eléctrico, que no hay tanta demanda, por lo cual el gas no es necesario, lo está poniendo la hidráulica, pero a unos precios que son, creo yo, abusivos. Sí, porque los marca el gas. No, porque no entra. El gas no entra, porque son horas en las cuales hay menos demanda y entonces no se necesita gas, sino que con el resto de energías es suficiente. Con lo cual, la última que entra, que en este caso puede ser la hidráulica, es la que marca el precio. Entonces dices, ¿cómo la hidráulica puede marcar un precio de 200 euros el megavatio? Cuando resulta que todos saben que el precio de coste son 30, 20 o 30 o 40 euros el megavatio. Porque se están aprovechando más o menos de la locura de los precios que están. Parece que todos ya estamos no satisfechos, pero estamos como que no protestamos mucho de que ahora el precio del megavatio es al 200. Le vamos a mandar con Sánchez al Consejo Europeo. No, lo que va, claro, y eso todas las medidas que no viene precisamente en el paquete de medidas del Gobierno, pero sí se ha trabajado también en el Consejo Europeo, de conseguir un precio especial para la península ibérica. Parece ser que se va a fijar en 30 euros el... Más que fijar en 30, yo creo que sí, que el Gobierno propone 30 para que después sea 60. Sí, bueno, pero bueno, mejor 60 que 200. La propuesta que se va a llevar es 60. Yo lo que tenía entendido es que lo que marca el precio de la electricidad es la más cara. Por eso pedían la última que entra, la más cara, pero la última más cara que entra en el sistema. Si en el sistema no entra el gas porque no es necesario, porque con el resto de energías ya copan la demanda, entonces es otra energía la que marca el precio. Lo raro y lo que asusta es, bueno, si no entra el gas, que lo entendemos que sea caro, pero si no es el gas el que entra el último, sino que es otra, ¿por qué están así los precios? Pues bueno, pues, sí quedó en el cajón del Consejo Europeo esa opción que llevaba Sánchez a mayores de desacoplar el precio del gas sobre la factura de la luz, y al final consiguió esa consideración de ínsula con un tratamiento especial para Portugal y España, que por otra parte va a conseguir, ¿no?, ese descuento. Y os voy a animar porque hoy el Banco de España dobla su previsión de inflación, avisa de un IPC desbocado al menos hasta julio. Pronóstico de crecimiento del 5,4 al 4,5 en el presente año y del 3,9 al 2,9 el año siguiente, en 2023. Bueno, este tipo de noticias ya casi nos sorprenden porque viendo la actualidad, según está, lo raro sería lo habitual, que crezca la previsión de crecimiento y demás, pero sí que es preocupante que la inflación siga en esta línea hasta julio, porque ya complicaría mucho las cosas. Cambiamos de asunto. Junta de Castilla y León, el lunes, si no lo sabéis os lo digo, previsiblemente Alfonso Fernández Mañueco será nombrado presidente de la Junta de Castilla y León. Es la fecha elegida porque se reunirá la mesa de las Cortes el jueves. Ana Sánchez, secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, instaba a Núñez Feijóo a tomar cartas en el asunto, yo creo ya demasiado tarde. Decía Feijóo, es mejor perder un gobierno que ganarlo con populistas. Sigue pensando lo mismo ahora que ya es el líder y tiene capacidad de decisión
para parar el pacto de la vergüenza en Castilla y León, decía el señor Feijóo: yo no creo en gobiernos que se pactan en despachos. ¿Alguien sabe qué están pactando en esos oscuros despachos después de 3 meses sin gobierno en Castilla y León? Después de 24 días desde que se constituyera el Parlamento. Pues llevamos 2 meses sin gobierno, llevamos, no 3. Las elecciones fueron el 13 de febrero, llevamos 2 meses. Es que se nos hace largo, pero bueno, desde la convocatoria electoral... Sí, pero desde diciembre sí, que es lo que están diciendo. Sí, que y al final esa situación. Vamos a escuchar también a Núñez Feijóo, que ha estado en Onda Cero con Carlos Alsina y también se ha referido al caso Castilla y León. Sé que hay un acuerdo, que ese acuerdo se ha firmado y que el presidente Mañueco lo ha cumplido. A partir de ahí le corresponderá a los socios de la coalición cumplir el acuerdo que previamente y de forma solemne y por escrito se ha firmado ya hace semanas. Bien, teníamos una noticia preparada sobre el retraso de la investidura, pero como ya va a ser el lunes, pues nos la ahorramos. ¿Qué os sugieren estas palabras de Núñez Feijóo? Yo creo que los números marcan y entonces, bueno, pues el lunes se va a constituir el gobierno de Castilla y León y era lo previsible y que no hay otra opción. Entonces yo esperaría, pues lo que siempre se ha dado, unos 3 meses, pues a ver qué políticas quieren poner en marcha. Primero a ver el pacto, ¿vale? Porque sí es verdad que no sabemos exactamente qué es lo que han pactado los 2 partidos, pero habrá que esperar a ver cuáles son las políticas que se quieren llevar a cabo y sobre todo lo que nunca se hace, que es medir esos resultados, que es lo importante. Pero yo le doy pues el margen que se le puede dar pues a cualquier gobierno que democráticamente pues han elegido los ciudadanos, nada más. Núñez Feijóo no ha garantizado su presencia en ese pleno de investidura, en la dirección nacional del Partido Popular, tampoco hay nadie de Castilla y León. Estas palabras, pues bueno, hay un pacto en Castilla y León, tienen que cumplirlo. Yo no sé si se desmarca. Intuyo, aunque siempre me vengo equivocando en este asunto desde febrero, pero intuyo que Feijóo va a actuar a la gallega. Va a dejar hacer, entre otras cosas, porque yo entiendo que ahora no puede desautorizar a Mañueco y al PP de Castilla y León. Esto, como has dicho tú, o lo hace antes o ahora ya es demasiado tarde, no puede, entiendo yo. Porque si lo desautoriza, pues bueno, entrarían en una crisis probablemente mayor. Y ahora que parece que en el PP han contenido un poco esas aguas turbulentas que tenían, pues no puede provocar la crisis. Entonces, yo intuyo que actuará la gallega, habrá un pacto que veremos la semana que viene. Yo no sé si entrará lo que quería Vox, que era la Dirección General de Comunicación de la Junta de Castilla y León, que es es controlar el dinero que va a los medios, a la publicidad, el mensaje institucional, etcétera, etcétera. No creo que el PP esté por la labor de cederlo, siendo el partido mayoritario. Y bueno, pues se presenta una legislatura un mandato bastante enconado, porque si ya antes de gobernar el Vox ya entra en guerra con las feministas, que por otro lado es como entrar en guerra con la democracia, porque el feminismo es el siguiente estadio que tiene que alcanzar la democracia para llegar a una sociedad más justa y más libre y más equitativa, pues mal asunto. Veremos también si cumple el pacto social que había pactado aquí en Castilla y León con los sindicatos y que, bueno, que parecía que funcionaba y había cierta paz social. Pero bueno, la relación con los sindicatos también se prevé... Claro, entonces iremos viendo, como dice José Luis, iremos viendo. Eso de los 3 meses, lo de los 3 meses ya no se llega, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, tienes que dar un margen. Tienes que dar un margen. Por mí sí, digo la realidad. A ver si en la realidad no dura ni 3 meses, eso sería otra, ¿vale? 3 días, ¿no? Pero hay que esperar a ver cuáles las políticas que quieren poner en marcha. Con el tema del reparto de los fondos de comunicación, yo creo que ya estaba regulado por ley el que sea de una forma transparente y con una serie de criterios, con lo cual espero que ahí no se meta. Pero sí que es verdad que con los sindicatos y las organizaciones empresariales, pues entiendo que las va a tener bastante finas, porque sí que abogaba por quitar todas las ayudas y subvenciones que tienen las organizaciones empresariales y la patronal. Está protegido en la Constitución. Está protegido en la Constitución, o sea, que es que eso es... Yo no creo que diga cuántas ayudas son, o sea, que se puede saltar, puede hacer un dribbling,
para que al final las ayudas sean bastante menores. Pero bueno, Bien, pues, yo creo que lo iremos viendo y no podemos anticipar tampoco qué es lo que pueda pasar, porque lo importante ahora, entiendo que para este partido, es tener una buena visibilidad de cara a las generales, que es lo que creo que le interesa a Vox, ¿eh? Que dentro de un par de años en las generales pueda tener un buen resultado, y yo, bueno, yo abogo porque lo tenga malo, ¿eh? Eso sin lugar a dudas. Pero bueno, yo poniéndome en su cabeza, pues entiendo que, bueno, que una cosa es lo que dicen en la oposición o antes de que gobiernan y otra cuando gobiernan. Que, si me permites un minuto, a propósito de lo que dice la Constitución con respecto a los sindicatos y la patronal, una cosa parecida, con cierto tufillo populista, ya lo quiso hacer Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. No sé si recordáis que dijo, vamos a rebajar las subvenciones a los sindicatos. Y lo único que pudo rebajar es lo que la Comunidad de Madrid había pactado de más con los sindicatos, porque lo que marca la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y todo el ordenamiento jurídico estatal no lo puede derogar. Siguió existiendo, o sea, es que o cambias la Constitución y cuando, vamos, sería... Bien, pues lo iremos viendo. Previsiblemente, como digo, el lunes Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, después veremos la composición en las consejerías y también en delegaciones de la Junta, como la de Soria, que puede pasar alguna que otra cosa, puede haber alguna que otra sorpresa. El año que viene elecciones, junto con las municipales. Es mi predicción, ya veremos si se cumple. No, porque a Feijóo lo van a acribillar. Los medios de comunicación, la acción de gobierno se va a mirar con lupa, lo de Castilla y León. Y le van a estar inquiriendo respuestas continuamente. Y claro, no lo va a desautorizar, pero al final le dirá, oye, Alfonso, mírame esto, que yo no puedo estar aquí todos los días dando la cara por ti. Estamos votando, estamos votando por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, estamos elucubrando en gran medida. Pero bueno, porque, sí, no es descabellado, no es descabellado. Igual que el PP pacta con Vox, también en el gobierno pues se ha pactado con Podemos y ya está el Partido Comunista. Entonces, pues depende de los intereses de los dos. Si les va bien tal y como están, aunque se tiren las piedras unos a otros, pero si electoralmente les va bien, seguirán. Pero como alguno de ellos vea que electoralmente puede conseguir más quitando del gobierno al otro, pues hará pues lo que hizo con Ciudadanos, pues elecciones y ya está. Bueno, entonces esto va a ser las encuestas electorales la que digan lo que quieren hacer. Las heridas abiertas. Yo creo que sí. Sí. Yo, por lo menos en algunos, la verdad es que fue algo muy llamativo. Me parece que el taller feminista organizado por el Ayuntamiento de Soria, que forma parte de una programación más amplia por el Consejo Municipal de la Mujer, Píntate el Toto, puede haber una edición, no sé si lo decíamos en broma o no, con la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, también con Laura Marín, en la Olvegueña, encargada de impartir este taller, que tal vez se plantean hacerlo mixto, dado el éxito que está teniendo. Allí nos veremos, para pintar lo que sea, pintar algo. Unas bolsas, ¿no? Que es lo que proponía Laura Marín. Estáis al corriente de la polémica que se ha montado, que ha trasladado a nivel nacional, sobre todo a nivel de digitales, redes sociales, el nombre de Soria por esta circunstancia. ¿Qué os parece? Bueno, pues una cosa, un taller, a mí me parece que procedente, pues como dijo Igea, se puede discutir si es procedente o no lo es, y punto. Pues a mí me parece que sí, que es procedente, además un título muy original, bisémico, que genera dudas, ¿no? Que me parece muy atractivo el título, y mucha gente se ha quedado en el título, se ha imaginado que el Toto es lo que sea y ha salido, pues, como han salido estos de Vox. Una cosa que cuesta, no sé, cuesta 15.000 euros, no sé lo que costará el taller o 20.000. No, eso es todo el programa, cuesta 450 euros. Pues, o sea, eso, que costará muy poco, que es una minucia. O sea, me parece tan insignificante. El propio hecho de que un sector de la población española piense así, lo que me lleva a pensar es que son muy necesarios este tipo de talleres para ver si se puede normalizar y educar, o al menos conseguir que lean estas personas, porque muchas ni han leído. También se recomienda detrás del cartel, como Píntate el Toto, pues leer un poco el contenido del taller, ¿no? Claro. A veces pasar de esa
primera y llamativo reclamo. Yo que salga un taller de esta tipología, pues me da igual. Pero también, en plan de igualdad, si hubiera un taller de dibuja el órgano masculino, también tendríamos que decir lo mismo. Y se armaría en este país la de Dios de machismo, ¿vale? Lo que ya pongo más en duda, porque si lo hace alguien privado, y bueno, en primer lugar, enhorabuena a Laura, que es de mi pueblo, porque le han dado una publicidad tremenda, con lo cual seguro que puede vender más totos a partir de ahora. Lo que pongo más en duda es que con fondos públicos pues haga este tipo de actuaciones, porque no creo que vayan a ningún lado. O sea, tienes que conseguir algo que realmente puedas vender a los que pagamos impuestos, que financias eso porque consigues, como dices tú, o la igualdad de género, o consigues empoderar a la mujer. Pero es que lo dudo que todas estas políticas que se están haciendo al final vayan en favor de la mujer y en la igualdad de la mujer con el hombre. Lo dudo mucho, porque por lo menos los resultados no son los que deberían. Y es que porque hagas un curso en el cual te enseñan a dibujar la vagina, ¿y eso qué consigues? Pues saber dibujar. Lo mismo que si dibujas a cualquier otra cosa. Quedó Laura Marinin, que nos va a hacer además una bolsita con el nombre de nuestro programa, Punto de Encuentro. No sé la forma que tendrán y la forma que elegirá. Y ya para ir terminando, y esto nos toca de cerca a los medios de esta casa, publicamos esta mañana en el digital pues una nota de prensa con la reacción de la formación Vox Soria ante este taller. Insiste, lo están viendo en sus pantallas, en que el taller promueve la ideología de género. No es que lo pensemos nosotros, es una nota de Vox. Consideran que las administraciones están para administrar, no para ideologizar. Y luego sigue la noticia, si tienen interés, entran en eldiasoria.es, la buscan y ahí está, o en Google ponen la noticia. Agradecemos a la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León la difusión, porque ha conseguido muchas visitas esta noticia, gracias también a que la han compartido. No nos gusta tanto el mensaje que nos han dedicado. El Día de Soria nos presenta un ejemplo de mala praxis periodística, de cómo no hacer periodismo. Es vergonzoso que un medio se dedique a ser altavoz de mensajes machistas, homófobos y de odio de la ultraderecha. Esto es propaganda, no es información. Bueno, respetamos obviamente todas las opiniones, yo creo que no las compartimos, no se trata de matar al mensajero. La realidad está ahí fuera, en ningún caso es nuestra intención tratar, ni desde aquí de la televisión, ni desde el periódico, tratar a los lectores y a los telespectadores como menores de edad. Son asuntos que existen ahí fuera, yo creo que hay que contarlos, es una realidad que gustará más, menos, partidos que están en las instituciones, que les han votado de una u otra opción, y no vamos a callar a nadie que se exprese de forma democrática. Es más, en la jornada de ayer que abordamos este tema con Laura Marín y con la concejala de Soria, yo invité a Vox a que estuviera presente en este programa. Declinaron la invitación, pero me hubiera conocido también conocer la opinión de este grupo político, que no tiene representación en Soria, pero bueno, tiene representación en Castilla y León. Apostamos por una información plural. Obviamente no estamos de acuerdo, y la redacción de esta televisión y la redacción del Día de Soria también es plural, y a veces estás más de acuerdo con unas circunstancias y otras menos. Esconder la realidad pues no va con nosotros, y si no gusta y consideran que hacemos propaganda, pues allá ustedes. Si nos mandan una nota de prensa, nos haremos eco de ella y la publicaremos. Igual estamos de acuerdo, seguramente estemos de acuerdo con esta Asociación Feminista de Periodistas de Castilla y León, porque seguramente compartimos fines y objetivos. En esta ocasión me temo que no. Y ahí queda mi reflexión, que yo creo que cada vez está más difícil esto de informar sin molestar a nadie. Puede molestar el contenido de la información, pero a los intermediarios, al mensajero, al encargado de transmitir esa realidad, yo creo que es un craso error. Y yo creo que la libertad no se defiende precisamente poniendo candados ni con censuras, porque si adoptamos los señalamientos y señalamos precisamente
los que denunciamos a aquellos que nos señalan, pues mal vamos, porque entramos en un círculo vicioso muy peligroso. Y Enrique García, José Luis, lo siento, pero esta era mi reflexión sobre algo que nos atañe. No, y además, vamos a ver, una cosa que a mí me gusta de los medios de comunicación de Soria es que, como no pasa casi nada en Soria, son muy receptivos a cualquier cosa que cualquier colectivo de cualquier pueblo de 4 habitantes envíen. Y porque enseguida mandáis la unidad móvil y más, bueno, pues vosotros os tenéis que hacer eco de todo porque, hombre, no sois una televisión pública, pero de alguna manera sí lo sois. Porque, bueno, el gobierno de Castilla y León decidió en un momento dado que no había televisión y que se subvencionaba. Entonces, de alguna manera ejercéis ese papel de televisión pública y tenéis que dar voz a todo, entiendo. Pero yo creo que hacéis bien en que hay que dar voz a todas las posturas y eso tiene que ser el sentido de un medio de comunicación. Te guste o no te guste, tienes que dar toda la información porque quien realmente tiene que filtrar y leer esa noticia son o los lectores o los que ven la televisión. Y yo creo que vosotros os debéis a ellos y a nadie más. Y entonces debéis dar una información veraz con todos los puntos de vista que hay en la sociedad para que luego los que leemos periódicos y vemos la televisión podamos tener elementos de juicio para ver qué es lo que opinan y qué saco yo de esa información y cómo la veo yo. Yo seré el que dirá si me gusta esa noticia o si cojo una parte u otra, pero voy a ser yo. Pero lo que no debe hacer eso es un medio de comunicación que tiene que ser plural. Pues bien, otro actor que nos ha señalado ya de un lado, del otro, del centro, de atrás, ya me han puesto de todas las posturas. Enrique García, muchísimas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Nosotros volvemos mañana, entrevista a Carlos Martínez, alcalde de Soria, en Punto de Encuentro. No se la pierdan, mañana miércoles a las 11 de la noche. Descansen.